Después de 12 años de matrimonio, mi esposa me dejó por un desconocido del gimnasio. Cuando miro hacia atrás, pienso que mi vida con Laura era tranquila. 12 años de matrimonio no son poca cosa, y aunque la pasión de los primeros meses se fue apagando, yo creía que lo que habíamos construido era incluso más fuerte: confianza, complicidad, rutina compartida. Nuestro día a día estaba lleno de esas pequeñas costumbres que para mí eran pruebas de amor. Desayunar juntos aunque fueran solo 10 minutos antes de salir al trabajo, mandarnos mensajes a media tarde para preguntarnos cómo iba el día, discutir sobre qué película ver un sábado en la noche. Cosas simples, sí, pero eran nuestras. Yo solía pensar que la rutina no era el enemigo, sino la prueba de que habíamos aprendido a vivir el uno con el otro. Cuando la gente decía que la costumbre mata el amor, yo sonreía con cierta soberbia y respondía: no, la costumbre lo fortalece, porque el amor verdadero es elegir cada día a la misma persona, incluso cuando no hay sorpresas. Lo creía de corazón. Nunca pensé que ella lo vería distinto. Durante mucho tiempo me convencí de que estábamos bien. Claro, había discusiones, momentos de frialdad, silencios más largos de lo normal, pero ¿qué pareja no los tiene después de tantos años? Yo justificaba cada distancia como parte del proceso. Pensaba que mientras siguiéramos juntos, significaba que el amor resistía. Recuerdo una noche, tal vez un año antes de todo, en la que Laura me dijo: a veces siento que nos falta algo, como chispa. Yo la abracé, medio riendo, y respondí: cariño, después de 12 años no vivimos de chispas, vivimos de fuego estable. Ella no contestó, pero apoyó la cabeza en mi hombro. Creí que con eso bastaba. Mi ingenuidad me duele ahora. Si cierro los ojos, todavía puedo verla sonriendo en la cocina mientras preparaba café, o escucho su risa cuando hacíamos planes para las vacaciones que casi nunca cumplíamos. Para mí, esa era la prueba de que aún había amor: compartir el día a día, incluso lo más simple. Tal vez me aferré demasiado a esa idea. Tal vez confundí comodidad con felicidad. No voy a mentir, había momentos en los que yo mismo me preguntaba si algo faltaba. Pero siempre terminaba convenciéndome de que era normal, de que los matrimonios no necesitaban grandes gestos todos los días, sino perseverancia. Me gustaba pensar que éramos un equipo, dos personas que habían aprendido a caminar juntas a pesar de los baches. Y así pasaban los años. Ella con sus proyectos, yo con los míos. Yo intentaba sorprenderla de vez en cuando con una cena, un regalo, un viaje corto. Nada lujoso, pero lo hacía desde el corazón. Ella sonreía, me agradecía, y yo me quedaba tranquilo, convencido de que aún tenía su amor. Ahora sé que el amor no se mide en las rutinas, ni en los silencios compartidos, ni siquiera en los recuerdos acumulados. Porque un día, sin previo aviso, todo eso puede desmoronarse en cuestión de segundos. Pero en ese entonces, yo vivía engañado. Pensando que tenía un matrimonio sólido, que 12 años eran una garantía de futuro. No sabía que, mientras yo me aferraba a lo que llamaba estabilidad, ella ya empezaba a mirar hacia otro lado. Yo todavía no lo veía, pero la grieta ya estaba ahí. Todo comenzó con una decisión que, en ese momento, me pareció inofensiva. Laura dijo que quería inscribirse en un gimnasio. Quiero sentirme mejor conmigo misma, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Yo levanté la vista del café y le sonreí. Me parece bien. ¿Quieres que vaya contigo? No, no, respondió rápido, casi como si mi ofrecimiento la incomodara: prefiero hacerlo sola, así me concentro más. No le di mayor importancia. Después de todo, ¿qué podía tener de malo que mi esposa quisiera cuidarse? Incluso me sentí orgulloso. Pensé: mira qué bien, después de tantos años sigue preocupándose por su salud y apariencia. Al principio era solo un par de días a la semana, pero con el tiempo se volvió rutina diaria. Laura empezó a llegar más tarde, a veces ya entrada la noche, diciendo que había extendido su entrenamiento o que había estado conversando con una amiga nueva que conoció allí. Yo la escuchaba, asentía, y trataba de no sonar inseguro cuando preguntaba: ¿y quién es esa amiga? Una chica que también va a clases de cardio, se llama Mariana. Es buena gente. Quizás lo era. Quizás no. Nunca lo sabré. Lo cierto es que con el gimnasio vinieron otros cambios. Laura empezó a comprarse ropa deportiva nueva, mucho más ajustada, mucho más distinta a lo que solía usar. Pasaba horas frente al espejo, maquillándose aunque solo fuera a sudar. Y ahí fue cuando empecé a sentir una punzada rara en el estómago. No era celos, al menos no todavía. Era más bien esa sensación incómoda de que algo en tu entorno cambia, pero no sabes explicarlo con palabras. La verdad es que me esforzaba en justificarlo todo. Pensaba: está bien que quiera verse bien. Todos necesitamos motivación. Quizá es una etapa, ya pasará. Pero al mismo tiempo, notaba que la distancia entre nosotros crecía.
En las noches ya no quería hablar tanto, se quedaba con el celular en la mano, revisando notificaciones y sonriendo sola. Yo intentaba abrazarla y ella respondía con un estoy cansada. ¿Y saben qué hice yo? Nada. Me convencí de que era normal. Que el ejercicio la agotaba, que debía darle su espacio. Y así, día tras día, empecé a convertirme en un espectador de mi propio matrimonio. Un recuerdo se me clava aún hoy, un sábado por la tarde, yo le propuse salir a cenar, como solíamos hacer de vez en cuando. Ella dudó, miró el reloj y me dijo. Es que tengo una clase de spinning a las 8, mejor lo dejamos para otro día. Le sonreí con decepción escondida y respondí. Claro, no pasa nada. Me quedé solo en casa, cenando cualquier cosa, mientras ella estaba, allá afuera. No lo sabía aún, pero ese allá afuera se convertiría en una frontera infranqueable entre nosotros. Un muro invisible que yo no podía derribar, porque cada vez que intentaba acercarme, ella ya estaba más lejos. Ahora, mirando atrás, pienso que esa fue la primera señal clara. El gimnasio no solo era un lugar donde ejercitaba su cuerpo, era el sitio donde empezó a ejercitar también la idea de una vida sin mí. Y yo, en mi ceguera, la aplaudía. Recuerdo con exactitud la tarde en que mi vida se quebró en dos. Era un martes cualquiera, uno de esos días grises en los que nada parece sobresalir. Yo llegué a casa después del trabajo, cargado de bolsas del supermercado. Tenía planeado preparar la cena, un gesto simple, pero que a mí me hacía sentir útil en nuestro matrimonio. Laura estaba sentada en la sala, con el celular en la mano. Cuando me vio entrar, no sonrió como otras veces. Ni siquiera se levantó a ayudarme con las bolsas. Tenía una expresión dura, distante. Tenemos que hablar, dijo. Mi corazón se encogió. Esa frase siempre es presagio de tormenta. Dejé las bolsas en la mesa y traté de mantener la calma. Claro, dime. Ella respiró profundo, como quien reúne valor para decir algo doloroso. No quiero seguir contigo. Por un segundo, pensé que no había escuchado bien. ¿Qué estás diciendo? Me voy. Ya no te amo, soltó, con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. El aire se me fue de los pulmones. 12 años, todo lo compartido, todo lo construido, y lo decía así, como si nada. Laura, espera, balbuceé, sintiendo un nudo en la garganta. ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasó? Ella bajó la mirada y murmuró. Conocí a alguien. El mundo se me desmoronó. ¿Alguien? Repetí, incrédulo. ¿Quién? Entonces lo dijo. Con la voz firme, como si estuviera orgullosa de confesarlo. Un hombre del gimnasio. Lo conozco desde hace 3 meses. Y, estoy enamorada de él. Me quedé en silencio. Sentí un zumbido en los oídos, como si la realidad se hubiera apagado. 3 meses. 12 años contra 3 meses. ¿Cómo era posible que todo se redujera a eso? ¿Estás escuchándote? Le dije, con la voz rota. 12 años juntos, ¿y los tiras por alguien que apenas conoces? Ella sostuvo mi mirada, pero sus ojos ya no eran los mismos. No había remordimiento, ni duda. Solo determinación. Lo nuestro se acabó hace mucho, respondió. Solo me faltaba darme cuenta. Sentí rabia, dolor, humillación. Quise gritar, quise suplicarle, quise hacer 1000 cosas al mismo tiempo, pero me quedé paralizado. Como si una parte de mí aún esperara que dijera es mentira. Pero no lo dijo. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque no podía mirarla sin sentir que todo lo que conocía se había vuelto falso. Las horas se hicieron eternas. Mi mente repasaba escenas, conversaciones, recuerdos. ¿Había señales que yo ignoré? ¿Momentos en que debí reaccionar y no lo hice? Me culpaba una y otra vez, intentando encontrar una explicación que justificara lo injustificable. Al amanecer, escuché el ruido de una maleta. Laura se iba. No hubo abrazo, no hubo despedida. Solo un portazo. Y ahí quedé yo, solo, rodeado de silencio, con las bolsas de supermercado aún en la mesa, como un cruel recordatorio de que había preparado la cena para una mujer que ya no existía en mi vida. Ese fue el golpe inesperado. El instante exacto en que mi mundo se partió, y el amor en el que había creído se convirtió en cenizas. La primera noche sin Laura fue como caer en un abismo. El silencio de la casa me pesaba en los hombros, como si cada rincón estuviera reclamando su ausencia. Caminaba por el pasillo y parecía escuchar sus pasos, me sentaba en la mesa y casi esperaba que ella apareciera con su plato en mano. Pero no, la silla frente a mí estaba vacía. No sabía qué hacer con tanto vacío. Encendí la televisión solo para tener ruido, pero las voces me parecían lejanas, como si no hablaran en mi idioma. Terminé apagándola y quedándome sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Dormir era imposible. La cama me parecía un territorio hostil.
Su perfume aún impregnaba la almohada, y al acostarme en ese lado frío, me invadió una angustia que me revolvió el estómago. Terminé arrastrando una manta al sofá, abrazando el cojín como si pudiera engañarme y sentirla ahí. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos. Abría el armario y veía los espacios vacíos donde antes estaban sus vestidos. Entraba al baño y la repisa parecía mutilada, con solo mis cosas alineadas torpemente. Me sentía como un sobreviviente caminando entre ruinas. Recuerdo una tarde en particular. Encontré su taza favorita en el fregadero, la que usaba para el café cada mañana. La sostuve entre mis manos y un torrente de imágenes me golpeó, ella sonriendo con el cabello despeinado, dándome los buenos días con esa voz adormilada. Me quedé ahí, con la taza apretada, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Lo peor no era su ausencia, sino la manera en que se había ido. No hubo discusiones prolongadas, no hubo intentos de arreglarlo. Solo me reemplazó, así de simple. Yo me rompía tratando de entender cómo 3 meses podían pesar más que 12 años. ¿Acaso nunca me amó como yo creí? ¿O simplemente me dejó de amar sin que yo lo notara? Las noches eran las más crueles. El silencio se llenaba de preguntas, y yo me las repetía una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿Pude haberla detenido? Si hubiera sido diferente, ¿todavía estaría aquí? Era como pelear contra un enemigo invisible que siempre me vencía. A veces sentía rabia. La imaginaba con él, con ese tipo del gimnasio, y la sangre me hervía. Pero luego la rabia se convertía en tristeza, y la tristeza en un vacío tan grande que ni siquiera tenía fuerzas para odiar. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Trabajaba mecánicamente, comía por obligación y pasaba horas mirando al techo. Mis amigos me llamaban, pero yo inventaba excusas. ¿Qué iba a decirles? Mi esposa de 12 años me dejó por un hombre que conoció hace 3 meses. Sonaba patético, incluso para mí. Era como si todo mi mundo se hubiera detenido, pero el de los demás seguía girando. Y yo, atrapado en ese limbo, no sabía cómo dar el primer paso fuera de esas ruinas. Con el paso de las semanas, el dolor no desaparecía. Cambiaba de forma, como una sombra que se alargaba o se encogía dependiendo de la hora del día. Había momentos en que la rabia me consumía por completo, y otros en los que la tristeza me dejaba sin fuerzas para siquiera levantarme de la cama. Me descubrí imaginando escenas que nunca sucedieron. En mi mente, me enfrentaba al tipo del gimnasio, le gritaba en la cara que me había robado a mi esposa, que era un oportunista, un intruso en una historia que no le pertenecía. En esas fantasías, yo salía vencedor, y Laura se daba cuenta de lo que había perdido. Pero luego despertaba a la realidad, estaba solo, y ellos probablemente estaban riendo juntos, construyendo una nueva rutina sobre las ruinas de la mía. A veces, el rencor se dirigía hacia ella. Pensaba en su frialdad al decirme que ya no me amaba, en cómo cerró la puerta con un portazo sin mirar atrás. ¿Cómo pudo borrarme así de fácil? Me preguntaba. ¿Cómo se puede abandonar a alguien después de 12 años como si no significara nada? Sin embargo, en medio de esa furia, aparecían recuerdos que me desgarraban. La veía en mi memoria sonriendo en nuestro primer viaje, tomándome la mano en el altar, llorando de emoción cuando compramos juntos nuestra primera casa. Y entonces, en vez de odio, sentía un cariño absurdo, una ternura que me obligaba a preguntarme si debía perdonarla. Esa contradicción me estaba consumiendo. Era como estar atrapado entre dos voces, una que me decía desee y lo peor y otra que me susurraba déjala ir, no te destruyas más. Fue en ese estado que acepté la invitación de un viejo amigo, Andrés, a tomar un café. No quería salir, pero él insistió. Y en medio de la conversación, me soltó una frase que se me quedó grabada. No intentes odiarla, porque al final el odio también te ata. Si quieres liberarte, tendrás que aprender a soltarla. Al principio me pareció imposible. ¿Cómo iba a soltar a alguien que todavía estaba en cada rincón de mi cabeza? Pero conforme los días pasaban, empecé a comprender que Andrés tenía razón. El rencor era un veneno que yo mismo me estaba bebiendo. Perdonarla, no significaba justificar lo que había hecho. No significaba olvidarlo. Significaba simplemente aceptar que no podía cambiarlo. Y poco a poco, empecé a trabajar en eso. Algunas noches cerraba los ojos y me obligaba a repetir en mi mente, Laura eligió otro camino. Yo no tengo que cargar con eso. Yo no tengo que destruirme por lo que ella decidió. No era fácil. A veces la rabia regresaba con más fuerza, como una ola que me arrastraba al fondo. Pero otras veces, esa frase me daba un pequeño respiro. Comprendí que entre el rencor y el perdón había un espacio. Y tal vez, en ese espacio, podía empezar a reconstruirme. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en ese momento yo no lo sentía así. El tiempo, para mí, era un enemigo lento que me obligaba a enfrentar cada minuto de soledad. Sin embargo, entendí que si no hacía algo, me iba a hundir del todo. La primera decisión fue pedir ayuda.
Me costó admitirlo, pero terminé agendando una cita con una psicóloga. En la primera sesión apenas pude hablar, se me quebraba la voz cada 2 frases. Pero ella me escuchó sin juzgar, y al final me dijo algo que me hizo pensar. Lo que viviste fue una pérdida, como la muerte de alguien cercano. Tienes que darte permiso de vivir el duelo. Esa palabra, duelo, me dio un marco para entender mi dolor. No estaba loco, no estaba exagerando, estaba de luto por una relación que había muerto. Empecé a obligarme a salir. Andrés me arrastraba a partidos de fútbol, a cenas con amigos, a caminatas. Al principio iba sin ganas, como si fuera un prisionero cumpliendo condena. Pero poco a poco empecé a sentir algo distinto, alivio. Descubrí que aún podía reírme de un mal chiste, que aún podía disfrutar una cerveza fría en buena compañía. En casa, me propuse transformar los espacios. Guardé lo que quedaba de Laura en cajas, sus tazas, sus fotos, hasta los pequeños adornos que ella había comprado. Fue doloroso, pero necesario. Cada objeto era una herida abierta, y yo necesitaba aire. También busqué nuevos pasatiempos. Volví a leer, algo que había dejado de lado por años. Redescubrí el placer de perderme en una historia que no era la mía. Incluso me animé a inscribirme en un taller de escritura, quería poner en palabras mi caos interno. No lo hice pensando en publicar nada, solo en expulsar lo que me quemaba por dentro. Hubo recaídas, claro. Algunas noches, después de un día bueno, volvía a caer en la nostalgia. Me preguntaba dónde estaría Laura, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en mí. Era como una droga, una parte de mí quería soltarla, pero otra seguía buscando su sombra. En una de esas recaídas, llamé a su número. Sonó, y cuando estaba a punto de colgar, contestó. ¿Hola? Su voz me atravesó como un cuchillo. Me quedé en silencio, incapaz de hablar. Ella repitió hola, y yo colgué de golpe, con las manos temblando. Pasé el resto de la noche odiándome por haber caído tan bajo. Pero al día siguiente, algo cambió. Me miré al espejo y me dije, basta. No puedes seguir viviendo en función de alguien que ya no está. Ese fue el punto de quiebre. Entendí que la reconstrucción no era opcional, o me levantaba, o me hundía para siempre. Así que seguí avanzando, a veces a trompicones, a veces con pasos firmes. La vida no se volvió perfecta de un día para otro, pero al menos empecé a sentir que me pertenecía de nuevo. Pasaron varios meses desde la última vez que escuché su voz por teléfono. Para entonces, había logrado una cierta estabilidad, ya no lloraba todas las noches, ya no despertaba con esa sensación de vacío insoportable. Todavía dolía, claro, pero el dolor se había convertido en algo más manejable, como una cicatriz que sigue ardiendo cuando cambia el clima. Fue un sábado por la tarde cuando recibí la noticia. Estaba en un café con Andrés, revisando unos papeles del trabajo, cuando de pronto me dijo, con ese tono cauteloso que uno usa para preparar a alguien. Oye, ¿supiste lo de Laura? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, respondí, tratando de sonar indiferente. ¿Qué pasó? Andrés dejó la taza en la mesa y me miró fijamente. Terminó con el tipo del gimnasio. Mi corazón dio un salto. No de alegría, sino de sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Me lo contó Mariana, la amiga de mi novia. Parece que la cosa se puso fea. Él resultó ser un mujeriego, tenía otras novias al mismo tiempo. Laura se enteró y todo explotó. Me quedé en silencio, procesando la información. 12 años conmigo, y ella había apostado todo por un desconocido que le duró apenas unos meses. La ironía era tan brutal que me daban ganas de reír, pero no pude. En vez de risa, sentí una extraña calma. Una parte de mí había imaginado este escenario 1000 veces, fantaseando con que la vida le devolviera el golpe. Y ahora que ocurría, no había euforia ni venganza, solo una certeza, yo no había sido el problema. Andrés me observó, como esperando que dijera algo. ¿No te alegra? Preguntó. Negué con la cabeza. No, dije con voz baja. No me alegra, pero me libera. Y era verdad. No sentía felicidad por su fracaso, sino alivio de no cargar más con la culpa. Durante meses me pregunté qué hice mal, por qué no fui suficiente, por qué 3 meses pudieron más que 12 años. Ahora tenía la respuesta, no era yo. Era ella. Esa noche, en casa, me serví un vaso de vino y me quedé mirando la ventana. Imaginé a Laura sola, recogiendo los pedazos de la vida que había decidido romper. Tal vez lloraba, tal vez se arrepentía, tal vez no. Pero por primera vez, me di cuenta de que ya no importaba. No quise llamarla, no quise escribirle. No por orgullo, sino porque entendí que no tenía nada más que decirle. Ella eligió su camino, y aunque ese camino la llevó al fracaso, yo ya no era parte de esa historia. Lo único que sentí fue una liberación profunda, como si por fin pudiera respirar sin cadenas alrededor del pecho.
Ese fue el día en que dejé de preguntarme qué habría pasado si. El día en que acepté que mi vida ya no estaba atada a la suya. Y curiosamente, fue el día en que empecé a sentir que realmente podía seguir adelante. El día que me enteré de que Laura había terminado con el del gimnasio fue el mismo en que comprendí que mi historia con ella estaba verdaderamente cerrada. Ya no había fantasías de reconciliación, ni necesidad de demostrarle nada. Solo un silencio distinto, uno que no dolía, sino que me daba paz. Me costó 12 años de matrimonio y casi un año de duelo entenderlo, nadie nos garantiza que el amor sea eterno. Y aunque duele aceptarlo, también es liberador. Con el tiempo, comencé a redescubrirme. Volví a correr por las mañanas, no para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir vivo. Retomé viejas amistades, y en esas conversaciones sinceras descubrí que había estado demasiado tiempo encerrado en la burbuja de mi matrimonio. Empecé a viajar de vez en cuando, a permitirme pequeños placeres, un concierto, una caminata sin rumbo, una tarde de lectura en el parque. No todo fue fácil. Hubo recaídas, días en los que el recuerdo regresaba y me hacía dudar de todo. Pero aprendí a no pelear contra ellos, los aceptaba como parte de mi proceso y luego los dejaba ir. Un día, mientras tomaba un café en la terraza de una librería, me descubrí sonriendo sin motivo. Fue extraño, porque hacía mucho que no lo hacía. Sonreír sin pensar en alguien más, sin necesidad de justificarlo. Sonreír porque sí. Fue entonces cuando entendí que había llegado a un punto nuevo, estaba listo para volver a amar, pero de una manera distinta. No buscaba llenar un vacío ni reemplazar a Laura. Buscaba compartir lo que ya estaba reconstruyendo en mí. Algunas personas me han preguntado si la perdoné. La verdad es que sí, a mi manera. No porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. Perdonar fue la forma de no cargar con el veneno del rencor. Pero perdonar no significa olvidar, y mucho menos regresar. Significa mirar hacia atrás sin sentir que la herida sigue abierta. Hoy, cuando pienso en Laura, ya no me invade la rabia ni la tristeza. Solo siento una especie de gratitud amarga. Su traición me destrozó, sí, pero también me obligó a reconstruirme, a descubrir partes de mí que había dejado dormidas por años. Si alguien me preguntara ahora que aprendí de todo esto, respondería lo siguiente, que el amor no se mide en años, ni en promesas, ni en rutinas. Se mide en la elección diaria de cuidar y respetar al otro. Y cuando esa elección desaparece, lo mejor que podemos hacer es aprender a elegirnos a nosotros mismos. No voy a decir que mi vida es perfecta. Aún cargo con cicatrices, aún tengo noches de nostalgia. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que mi historia no terminó con ella. Al contrario, apenas está comenzando. Un cierre real no siempre es feliz, pero sí es auténtico. Y el mío fue entender que la vida sigue, que yo sigo, y que merezco un futuro donde el amor, cuando llegue, no se construya en 3 meses, sino en la decisión consciente de cada día.